Buenas noches. Abraham, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Padre Dionisio. Padre Buenas noches, padre, ¿cómo está? Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, padre, buenas noches. Hola, Regina. Hola, buenas noches. Hola, Regina, Toño, ¿qué tal? Anita, ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, bien, acá más fresco, padre. Sí, más fresco. Ya tocaba. Sin pelo. Sin pelo. Ah, ya, por eso, ¿no? Estás Sí, no, claro, por eso. O sea, ya me imagino lo que pensaba ya. No, yo no he pensado nada. No, yo más bien me refería al clima. Ah, bueno, sí. ¿Cómo está fresco? Sí, yo siento mucho calor aquí. Y mucho calor hace, sí. Sí. Estamos esperando al hermano Hugo que no se conecta todavía. Ok. Buenas noches, padre. Buenas noches, ¿cómo está? Max. Max. La voz inconfundible de Max. Ay. Buenas Hola, noches Max. con todos. Hola, Pati. Buenas- Max. Hola, Max. Hola, Pati. Hola, ¿qué Hola. tal? Buenas A ver, noches. ahora se ven. Ahora sí, Max. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí ya te pelaste todo. Sí, Abraham. ya, mucho calor. Max, buenas noches. ¡A su madre! No ¿Cómo puedo creer. ¿Qué tal, Magda? Magda, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Chicos, Sí. a los años, ¿no? ¡Qué bárbaro! A los años, ¿ah? Años, ¿no? Y pues, se El ven gran ustedes Chito muy bien, Dávila. ¿ah? Muy bien se ven ustedes, ¿ah? Gracias, tú también, ¿ah? Así. O sea, caray, los años no pasan por ti, ¿ah? Hola, Ah. Glory. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, Hola, Gloria. Gloria. Hola, hola. Hola, Hola. Florinda, ¿qué Disculpe tal? ¿Cómo está? Buenas noches, padre Dionisio. Buenas noches, Hola, ¿qué hola. tal? Está Freddy. Hola, Bien, Glory. a las 7 bueno, ya empezaba la reunión del arzobispado, entonces nos hemos dividido. Alfredo está abajo y yo acá con ustedes. Ah, está bien, Muy qué bien. bueno. Está bien. Sí. Hola, Freddy. Hola, Milagros. Buenas noches, ¿cómo Hola, estás? hola, Milagrito, Freddy. Pati, hola, ¿cómo Hola, estás? Milagrito. ¿Cómo está? Hola, Regina. Hola, Max, Magda. Hola. Vicky, hola. Buenas noches, hola. Soy Buenas hermana de noches. Magda. Hola, mi cuñada Hola, Alicia. también. ¿Cómo estás? Hola, Ana María, ¿cómo Hola, estás? buenas ¿Cómo está? Hola, Gracias, hola, buenas Alicia. noches. Padre, mi cuñada está desde Tacna. Va a escuchar la conferencia desde Tacna. Ah, qué bueno. Así. Gusto, bienvenida. Hola, Ana María. ¿Cómo Hola, estás? Buenas noches, padre. Buenas noches, Buenas Max. noches, buenas Buenas noches. noches, Ana, ¿cómo chicos. estás? ¿Qué tal? Hola, Ana María. Buenas noches, padre. Buenas noches, bienvenidas. Ah, padre, buenas noches. Ahí está Buenas noches Asunción, con ¿cómo todos. están? Buenas noches, padre Dionisio. Buenas noches. Ahí está. Doña Judith. Buenas noches, padre Dionisio. Buenas noches. Padre Dionisio. Buenas noches, buenas noches. Despacio, despacio, cuidado. Hola, Judith. Hola, Norma. Hola, Vilma. Hola, Vilmis. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches.
Esperando un Padre, momentito al ¿cómo- hermano cómo- Hugo que... Sí, pues. ¿Cómo va a ser la cuestión ahora de Semana Santa con estas disposiciones del gobierno? pues tenemos que acatarlas nomás. De la Semana Santa, las celebraciones van a ser en forma virtual, pues. Ya. Que no va a haber asistencia. No, jueves, viernes, sábado y domingo es toque de queda. Total. Total, sí. Pues, Pero sí, ahí está el hermano Hugo, ¿qué Sí, tal? sí, no, ya estoy, ya hace unos minutos estoy, sí. Ah, qué bueno, ahí está. Yo Fue un estaba poco preocupado. estresante, fue un poquito estresante, pero ya estoy dentro, sí. Qué bueno, pues. Sí. Pues aquí están los hermanos, estamos deseosos de escucharte. Sí. Con mucho gusto, sí. Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos a este tema de reflexión sobre San José, un poquito desde una mirada bíblica. La persona que nos va a exponer el tema es el hermano Hugo Cáceres, religioso. Ya ha tenido la vez pasada un tema con los hermanos de la Escuela de Catequesis y han quedado pero súper encantados. Hemos quedado, yo también me incluyo. Y ahora él nos va a hablar también sobre la figura de San José, esposo de la Virgen, pero desde una mirada bíblica. Él es biblista de profesión, entonces estamos seguros que nos va a presentar una buena, digamos, una fundamentación bíblica, una mirada, digamos, desde la Biblia, que nos ayude también a entender un poco el documento del Papa Francisco. Dionisio, tu micrófono. Estaba el micrófono desconectado. Le pedimos a los hermanos que por favor apaguen sus micrófonos. Ahora yo no puedo, ya está. ¿Me escuchan? Sí, padre. Muy bien. Ante todo, buenas noches a todos y bienvenidos. Disculpen un poquito la demora, pero bueno, pues estamos ya. Les decía que esta noche vamos a reflexionar sobre la figura de San José, esposo de la Virgen y padre adoptivo de Jesús, pero desde una mirada bíblica. Y para eso hemos invitado al hermano Hugo Cáceres. Él es religioso y es biblista de profesión. Entonces estamos seguros que nos va a hacer una buena presentación. Es importante conocer el lado bíblico de San José. Poco se habla, ¿no? La vez pasada un sacerdote me dijo, bueno, pues digamos, la Biblia no dice casi nada sobre San José, entonces no hay mucho que hablar bíblicamente. Podemos hablar desde otro punto de vista. Bueno, yo pienso que sí, hay por ahí algunas vetas, ¿sí?, que nos lleven a conocer a San José desde la parte bíblica. Muchas gracias, hermano Hugo, por haber aceptado y, bueno, te escuchamos, tiene la palabra. Bien, buenas Adelante, noches con hermano. todos. Sí, buenas noches. Qué gusto estar con otro sector de la parroquia. Ya estuve con los catequistas, pero creo que hay algunos rostros conocidos. Sí. Entonces, claro, en efecto, hay poco puntual que se puede saber de San José, pero ahora en los estudios de la Biblia tenemos distintos enfoques que despiertan interés en algunas situaciones de personajes de la Biblia, en historias, etc. Entonces, vamos a tratar de usar un enfoque que llamaríamos un enfoque social, que viene de las ciencias sociales.
Y si a alguno de ustedes le interesa la sociología, la antropología, la historia de los pueblos antiguos, podemos ir como descifrando algunas partes de la vida de San José y suponerlas con cierto fundamento. No solamente suponerlas porque es una ocurrencia de alguien, sino suponerlas con algún fundamento sólido, ¿ya? Entonces, yo lo que necesito ahora es compartir pantalla. Ah, sí puedo, perfecto. ¿Ya? Entonces, ahora... Bueno, ahora sí. Entonces, lo que haríamos es estudiar a San José en las Escrituras, ¿sí? En las Escrituras nos basamos en el texto bíblico, pero con algunos enfoques que son importantes y que ahora están siendo estudiados y son enfoques autorizados, diríamos. No es nada que no sea totalmente católico, ¿no? Que no sea asumido por los estudios bíblicos católicos, ¿ya? Entonces, estamos en las vísperas de San José, así que después de la conferencia va a haber castillo con brindis y todo. Así que vamos a estar muy alegres desde esta noche, ¿ya? Lo que podríamos primeramente decir es que lo poco que sabemos de José constituye una historia de conflictos, es decir, de situaciones difíciles, ¿ya? No tengo mayor gusto que ver entre ustedes que algunos son familias, no son parejas. El esposo y la esposa están participando, diríamos, de un evento de formación. Qué bueno contar con 10, 20, 30 años de matrimonio y seguir unidos y haber tenido una familia, haber procreado hijos, haberlos visto crecer. Pero ustedes saben que para muchas personas la vida es muy conflictiva, ¿no? Entonces, yo podría decir, la familia de José, es decir, María, el niño, estuvo llena de conflictos y conflictos muy profundos que a cualquier otra persona hubieran resultado realmente muy difíciles, no hubieran tirado la toalla, diríamos, ante situaciones así. Y lo primero que vamos a enfocar es una historia de una familia en conflictos, pero esta es una familia marginal. Entonces vamos a usar el término marginal como alguien que no se encuentra en el centro de las decisiones, ¿no?, de un país, sino por razones distintas se encuentran en el margen. Y entonces es como si las personas que observan de fuera que dentro de la sociedad ocurren una serie de cosas centralizadas, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, ¿no? Poblaciones marginales son personas que han llegado a Lima, vamos a decir, en los últimos 15 o 20 años, ¿no? O 10 años, o 5 años, ¿no? Por distintos motivos. Y ellos, cuando contemplan cómo se desarrolla toda la vida de la ciudad, ellos lo hacen desde el punto de vista de alguien que es marginal, de alguien que es marginal y es marginado, es decir, lo colocan en ese lugar, ese es el lugar que le corresponde, ¿ya? Y ahora vamos a fundamentar, diríamos, a qué se debe esto, ¿no? Entonces, la mayor información que tenemos de José es la que da el capítulo 1 y 2 del Evangelio de Mateo, ¿sí? Entonces ahí es donde se le menciona específicamente con su nombre, se dice el vínculo, la relación que tiene con María. Entonces se dice el marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo, ¿no? Entonces acá hay
un tema. Recuerdan ustedes que en la Biblia hay estos grandes textos que a veces son muy aburridos, ¿no? Pero esto se lee en las semanas anteriores a Navidad, se lee la genealogía de Jesucristo. Entonces, en esta, al recordar que desde Abraham tuvo un hijo que era Isaac, Isaac tuvo un hijo que era Jacob, y Jacob procreó a 12 hijos, etc. Entonces, a través de muchas generaciones, y resulta bien aburrido, ¿no? Los sacerdotes cuando les toca predicar ese día dicen, bueno, disculpen, pero tanto nombre, estoy medio enloquecido, ¿no? Entonces en el versículo 16, capítulo 1, lo que tenemos es ya la información específica. Jacob, y que es un nombre de lo más común en Israel, ¿no es cierto? Jacob para nosotros es Santiago. Ya nosotros no usamos Jacob, sino Santiago, ni Jacobo, ¿no? Sino Santiago. Entonces sería, Santiago fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús. Entonces, esa es la primera alusión que tenemos al nombre de José. Si nosotros observamos esa lista que va en el capítulo Mateo 1, se llama, técnicamente se dice, es una genealogía, y es como el registro civil de la antigüedad. En la antigüedad los registros civiles justamente eran estas listas de nombres de tus antepasados. Algunos piensan que son como simplificaciones, no son listas que hay que tomar literalmente. Yo acá soy el mayor de todos ustedes, acá no hay nadie que tenga más edad que yo, así que puedo decir algo. Cuando yo estaba en la primaria, teníamos que aprender los nombres de los 14 incas. A lo mejor alguno de ustedes también tuvo ese dolor de cabeza, pero había que recordar, ¿no? Manco Cápac, Sinchirroca, Yaguarhuaca, Huiracocha, hasta llegar a Huáscar y Atahualpa. ¿Ya? Eso era parte de la educación, ¿no? Porque era la genealogía para llegar desde Manco Cápac hasta el último inca que se encontró con los españoles, ¿no? Entonces, esto oralmente funcionaba de la misma manera. Lo que ha hecho Mateo es una cosa muy interesante. Él ha hecho la genealogía a través de los nombres de los varones. ¿Ya? Lo que en un patriarcado, en una historia patriarcal y en un patriarcado como en el que nosotros todavía seguimos viviendo, el nombre del varón tiene mucha más importancia que el nombre de la mujer. Por si acaso no estoy diciendo que debe ser así, estoy diciendo que así es. Ya, por ejemplo, ahora hay mujeres que ya no usan el apellido del marido, se casan por lo civil, se casan por la iglesia, pero siguen usando su nombre de soltera, ¿no? Pero esto hubiera sido imposible en mi familia, en mi abuela, en mi madre, ¿no? Entonces mi madre siempre firmaba Clorinda Guinet de Cáceres, ¿no? Porque pertenecer a alguien era importante, ¿no? A alguien que asumía los derechos civiles y religiosos de la familia. Entonces, empieza así, ¿no? Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob. Y en esta lista se mencionan 5 mujeres. ¿Ya? Y eso lo dejo solamente como tarea. A lo mejor ustedes lo saben, ¿ya? Pero las 5 mujeres son mujeres en problemas. Y son problemas serios, no son problemas, diríamos, de fácil solución. Pero cuando Mateo escribió esta lista de los que van a conducir a José, y después de José va a decir, José era el esposo de María, el marido de María, ¿no? Y María es la 5ª mujer. Pero acá se mencionan 5 mujeres
Y yo voy a decir brevemente de qué se trata, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando se llega al versículo 3, Judá fue padre de Fares y de Sara, pero este no es Sara con S, no es un Sara en hebreo que es masculino, ¿no? Cuya madre fue Tamar. Y si ustedes buscan en la Biblia, Tamar es una mujer que se iba a quedar sin descendencia. Y como la descendencia en esa época era tan importante, ella se disfraza de prostituta, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de temas serios, ¿no? Entonces, ella se viste de prostituta y tiene relaciones incestuosas con Judá, ¿no? Que él va a donde una prostituta y tiene un hijo con ella. Y después Tamar es amenazada por Judá, que le dice, pero ¿cómo has hecho esto? Tu hijo va a ser hijo de un incesto, ¿no? Fruto de un incesto, porque yo soy tu suegro. Entonces Tamar dice, bueno, lo tenía que hacer, porque sin un hijo, una mujer en esa época no valía nada. No era un escape para poder tener un hijo. Ella está en el conflicto de que se iba a quedar sin un descendiente y sin un marido. El marido había muerto. Entonces estaba en un gran problema. ¿Ya? Después continúa la lista y voy a fijarme en el versículo 5, que es Salmón. No es Salomón, es Salmón, como el pez, ¿no? Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Y si ustedes buscan Rahab, todo eso está la historia de Tamar está en el libro de Génesis. La historia de Rahab está en el libro de Josué. Y y Rahab es otra, esta es una prostituta, pero no es una prostituta ocasional como Tamar, sino es una prostituta de ocupación, diríamos, ¿no? Y ella es la que conduce y ayuda a ingresar al pueblo de Israel a Jericó. Y lo que hace ella es colgar en la ventana una tela roja como una señal para decirles ataquen. Entonces, ella traiciona a su pueblo, pero permite que el pueblo de Israel ingrese en la tierra prometida. Después continúa y Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y nosotros sabemos, Ruth tiene un libro en particular dentro de la Biblia, ¿no? Entonces, Ruth es otra mujer en problemas porque ella no es israelita, se ha casado con un israelita fuera de Israel, ¿no? En otra tierra, y cuando muere el marido, ella regresa con su suegra, que se llamaba Noemí, regresan a Israel y no tiene tierra, no tiene descendencia, y finalmente puede tener descendencia porque alguien de esta línea de familia, que es israelita, la casa, siendo un hombre muy mayor, se casa con ella y le da una descendencia, ¿no? Entonces, ese es el tercer nombre de mujer que se menciona en esta lista. En el versículo 6 es muy, muy complicado porque se dice, ¿no? David fue padre de Salomón, este sí es Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Y acá tenemos un capítulo mucho más interesante que cualquier telenovela turca o mexicana o de donde ustedes quieran, ¿no? Porque Betsabé, que es la esposa de Urías, ¿no? Es una adúltera, ¿no? Es una adúltera. Y está también en problemas porque el rey David le echa el ojo, diríamos, cuando ella está bañándose, ¿no? Y siendo David rey, vamos a decir, se apodera de Betsabé, ¿ya?
y David envía a matar a Urías, ¿no? Que es el esposo, es decir, mata al esposo para quedarse con la esposa, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá son 4 nombres de personas tremendamente controvertidas en su historia. Y uno se pregunta, ¿por qué estas mujeres están en esta lista? Bueno, porque la Biblia es muy directa y muy franca en no tener ningún problema y decir que entre los antepasados y las antepasadas de Jesús hay una que se disfrazó de prostituta, una que era prostituta, una que era una extranjera y otra que era una adúltera cuyo amante mandó a matar a su marido. Es decir, un conflicto tremendo, ¿sí? Pero algunos dirían, esta es la vida real, ¿ya? Esta es la vida real, esta es la vida como es, ¿sí? Y cuando Jesús asume ser uno de nosotros y nosotros decimos, bueno, Jesús se hizo uno de nosotros, similar en todo, menos en el pecado, quiere decir que en toda esta tradición de la familia ya había, mamma mía, había muchos problemas y muchas dificultades, ¿sí? Hay gente que se manda a hacer su árbol genealógico y todos son gente muy decente, ¿no? Pero vaya usted a saber, ¿no? Vaya usted a saber si no hay un pirata o no hay alguien de reputación más dudosa. Ahora, ¿por qué me interesa esto? Porque las únicas mujeres mencionadas, Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María. Es decir, María también está en un conflicto, ¿no? Y es un conflicto muy serio en el enfoque social que trato de puntualizar en esta historia. María podría haber corrido el riesgo de ser apedreada, porque ella está encinta cuando está comprometida para casarse con José. Entonces, ustedes recuerdan, ¿no? En el texto, el mismo José tiene una situación muy difícil, ¿no? Es decir, su prometida está encinta y él no es el padre físico. Entonces, él está padeciendo una situación muy, muy complicada. Y por otro lado, María misma ya tiene un vínculo con José y todo lo conflictivo que puede haber sido en la situación social de una pequeña aldea, ¿ya? Porque la gente, si no vivían en Jerusalén o no vivían en las grandes ciudades, vivían en pequeñas aldeas y allí todo el mundo se conocía, ¿no? Entonces, el pueblo sabe, María está comprometida para casarse con José, le ha sido dada la mano, ¿no? Las dos familias ya se han puesto de acuerdo, porque en esa época no decidían con quién uno se iba a casar, sino la familia misma, y parece que María ya está encinta. Entonces, ahí hay un lío. Ahí hay un lío, como decimos en pueblo chico, infierno grande, ¿no? Entonces, ahí tenemos un conflicto, por un lado, de José, que es un conflicto de honor, ¿no? La mujer con la cual yo estoy comprometido está encinta, yo no soy el padre. La mujer es una posadolescente, ¿no? Se supone que las mujeres en esa época ya iniciaban la vida matrimonial a los 16, 15, tenían que asegurarse que podían ser madres, pero lo antes posible mejor. Ahora,
lo que dice el texto bíblico, esto es lo puntual, ¿no? El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Pero nosotros sabemos que José no sabe esto. Y por cuánto tiempo, por cuántos meses no lo supo, tenemos un hombre que está cargando una gran dificultad psicológica, emocional y cultural, porque él pertenece a un entorno donde esto debe ser condenado con el apedreamiento. Entonces, esta es la realidad del siglo I y de muchas culturas que llamaríamos ahora semíticas, incluso los musulmanes, ¿no? Donde a la mujer que es adúltera se le castiga con la lapidación. Entonces, esa es la condena que podría estar pendiente sobre María. Cuando desde el inicio les dije, es una familia y con un hombre a la cabeza en conflicto, miren ustedes toda la conflictividad que hay en esta familia. Cuando nosotros decimos, pero qué cosa tan hermosa, ¿no? La familia de Nazaret, María, José, tan dulces en las estampitas, ¿no? Tan delicados, tan bellos, y el niño Jesús con sus rulos rubios, ¿no? No es un gusto que una familia fuera así, pero en realidad lo que estamos descubriendo si analizamos desde distintos puntos de vista, lo que encontramos es una tremenda situación de conflicto y de marginación, ¿ya? Porque una familia así queda fuera del orden social, ¿no? Entonces, hay una explicación también que viene de alguna especulación que se ha hecho, ¿no? Voy a hablar unos minutos sobre lo que significa el significado del compromiso matrimonial, ¿ya? Hay unos judíos que viven en lo que actualmente es el Yemen, ya que es una parte muy conflictiva, pero allí hay musulmanes tanto como judíos. Entonces, esta es una foto de el compromiso de una chica, está rodeada de todas las matronas de su familia, ¿sí? Y están celebrando que ella se va a casar, ¿no? Miren ustedes la alegría, o si ustedes, creo que muchas de ustedes son casadas, ustedes habrán experimentado lo que significa el compromiso, la dada de aros, la despedida de soltera, en fin, todos los elementos sociales que hay detrás de esto, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes qué bella que la han vestido, ¿no? Porque la futura novia tiene que recibir muchos regalos porque eso va a ser como parte de la dote, ¿no? Es decir, joyas de familia, una serie de cosas, le hacen una lluvia de flores, pero al mirar esto, la alegría del matrimonio, ¿sí? De lo que significaría un compromiso, cuando María aceptó la invitación del Espíritu Santo, ella tiene que renunciar a esto. Es decir, que ella sea una mujer marginal tiene un costo, ¿sí? Y el costo para ella como mujer significa mucho, ¿no? Porque ella ha sido educada con estos principios, ¿no? Como una preadolescente, ya tuvo su primera menstruación, ya está lista para ser madre, para casarse, ¿sí? Y toda la alegría que podría venir de una boda, tal como está descrita en las bodas de Caná, ¿no? Con mucha alegría y mucho vino, todo eso hay que renunciar, hay que dejarlo de lado,
¿no? ¿Por qué? Porque ha salido del cinta. Entonces no pudo pasar por todos estos rituales que después conforman los grandes eventos alegres de la vida, ¿no? Voy a, solo para entender más la institución matrimonial en el mundo semita, ¿ya? ¿Dónde está la cultura de Israel? También es el mundo musulmán, también es el mundo persa, ¿no? Todo eso constituye una cultura que es bastante similar, ¿no? El matrimonio representaba la familia con mucho orgullo, entregaba a la mujer virgen al marido. ¿Ya? Entonces, esta es una foto contemporánea entre musulmanes, familias musulmanas. Pero ella, la que va cubierta de rojo, es una novia. Y el novio se la está llevando. Y fíjense ustedes, es simbólico, no es como si la amarrara y se la lleva, ¿ya? Entonces, por si acaso esto es real, esto es actual, ¿ya? Y las Naciones Unidas en algunos programas que tiene para eliminar la práctica del matrimonio de niñas, ¿sí?, con hombres adultos, ¿ya? Porque para nosotros nos resultaría falta, diríamos, de no respetar el derecho de la niñez, ¿no? De ser niño hasta que uno termina de ser niño. Pero este es un dato objetivo. 750 millones de mujeres han sido casadas de niñas entre el siglo XX y el siglo XXI. Y hay un salmo, el Salmo 45, que es un salmo que canta el matrimonio de un rey. En un momento se le dice a la novia, se le dice: escucha, hija, inclina tu oído, olvida a tu pueblo y la casa de tu padre. Porque a partir de ahora, ella es posesión del marido. Y el marido puede hacer con ella lo que quiera. Así que en esa época no estaban los derechos de la mujer, ni había movimiento feminista, ni nada. Ahora, gracias a Dios, tenemos para entender mejor estas situaciones que son injustas, ¿ya? Pero a mí me interesa, a través del enfoque social, darme cuenta del pago altísimo que tuvo María que hacer, y también José, de saber cuál era la situación de que él no era el padre. Porque él podría haber salido, haber dicho: sí, yo soy el papá, no hay problema, ¿ya? Pero él está pensando que podría repudiar a María secretamente, es decir, hacerle pasar una vergüenza, asumir que él va a ser el padre, pero avergonzar a María dentro del seno del hogar. Pero todo eso se menciona, eso sí se menciona con el lenguaje de sueños, pero se menciona que está en mente de José, ¿no? Bueno, sigo avanzando, ¿ya? Lo que viene a continuación es esto, ¿no? Entonces José, su marido, siendo un hombre justo, y acá es el calificativo de justo en la Biblia, es exactamente el adjetivo es sadik, ¿no? Es un hombre justo, un sadik, alguien que tiene un gran respeto por lo que significa tanto lo de Dios como lo del ser humano. Ya, por ejemplo, un hombre justo nunca evadiría el pago de impuestos, ¿no? Un hombre justo jamás hubiera, vamos a decir, no, se hubiera apropiado de un bien ajeno. Y no solamente por el significado social o moral que tiene en la sociedad, sino también porque es una ley de Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento estaba bien claro: paga, ¿no?, lo que tienes que pagar para que todos puedan comer, para que haya justicia en el reino, ¿no? Es decir, para que haya equidad.
Entonces, es un hombre justo ante Dios y ante los hombres. Y lo que se dice es, y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Algunas traducciones, repudiarla en secreto. ¿Ya? Es decir, distanciarse de ella en secreto. ¿Sí? Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas. ¿Ya? Y ahí entramos a la otra gran temática de José, que tiene que ver con los sueños. Y acá voy a unir lo que podríamos decir la caracterización de José. En el mundo bíblico, las personas reciben nombres porque significa algo, tienen un significado. Por ejemplo, ahora la gente quiere que su hijo se llame Shirley, o quiere que se llame, no sé, Luis. No Luis, sino Luis. Trabajo en colegios, así que yo me tengo que encontrar con los nombres más raros, ¿no? Pero en el mundo bíblico, los nombres tienen significados porque, en cierto modo, identifican a las personas con tradiciones, con historias, ¿sí? Y como en otros evangelios no se dice el nombre de José, se dice el marido de María. Pero en el evangelio de Mateo sí se dice José. Entonces, lo que Mateo como evangelista ha querido que se haga bien claro es el vínculo entre al menos dos personajes muy importantes en la Escritura. José, el marido de María, y José, el patriarca. Entonces, un poquito de recuerdos. Jacob tenía 12 hijos. El número 11 era José. El número 12 era Benjamín, ¿no? Pero él quería mucho a José y Benjamín porque de entre sus 4 esposas que tenía, él amaba mucho a ella y ella no pudo tener hijos por mucho tiempo, ¿no? Entonces, ella padece mucho. Su nombre es Raquel, ¿no? Entonces Raquel padece mucho porque no puede tener hijos, y al final, ya cuando su hermana y las otras concubinas han tenido muchos hijos, Raquel tiene el hijo 11 y el hijo 12. Y José, el hijo de Jacob, era muy engreído, y el papá le hizo un regalo muy vistoso. Le regaló una túnica de colores con mangas amplias. Entonces, esa es la descripción del relato bíblico, ¿no? Y este chico medio engreído, muy preferido del padre, ¿sí? Tiene sueños muy interesantes, y lo más curioso es que él no tiene escrúpulos al día siguiente de contar sus sueños. Entonces, imagínense ustedes en una casa que tiene 12 hijos varones, y el número 11 dice: anoche soñé, ¿sí? Anoche soñé que yo era como el sol, y todos ustedes, mis hermanos, eran como las estrellas que giraban alrededor de mí. Ups, problema, ¿no? En la familia. Pasan unos días y él dice: miren, he soñado que cada uno de nosotros era una espiga de trigo, ¿no? Muy hermosa, elevada hacia el sol, y ustedes doblaban sus espigas hacia mí en señal de honor. Entonces la cólera de los hermanos empieza a aumentar, ¿no? Pero este tipo es un soñador,
y todo lo que sueña es una ventaja para él, ¿no? Para hacerse el especial, el engreído, ¿no? El más de la familia, ¿no? Entonces los hermanos planean eliminarlo. Y ahí viene un gran conflicto en la familia. Entonces sus hermanos lo venden en Egipto, etc. Y José termina siendo primer ministro en Egipto. Y ahí vienen otros nombres, al menos el nombre de José, lo conflictiva de la situación y el mundo de los sueños, ¿ya? Nosotros conocemos muy poco de los sueños porque es posible que estamos muy desconectados de una realidad subconsciente muy profunda. Algunas personas no, algunas personas comparten sueños maravillosos, ¿no? Que tienen mucho significado. Al contar el sueño uno se da cuenta la identidad de la persona, ¿no? Pero los mundos antiguos daban mucha importancia a los sueños, ¿ya? Entonces, José sueña de joven y después cuando está en Egipto y es un hombre ya un poquito mayor, también él sueña que, él es intérprete de sueños. Es como si fuera, diríamos, un psiquiatra ahora, ¿no? Que puede interpretar los sueños. Entonces, cuando el faraón dice, he soñado con 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, José interpreta el sueño del faraón y le dice, mire, es un mensaje de Dios, porque Egipto va a padecer 7 años de hambruna y 7 años precedidos por 7 años de muy buena agricultura, de mucha bonanza. Entonces el faraón dice, mira, tú vas a organizar el reino, así que crea unos grandes almacenes para guardar comida y cuando vienen los años de las vacas flacas, José puede administrar muy bien y los egipcios pueden sobrevivir a 7 años de hambruna, ¿no? Entonces, es un hombre, José, el del Antiguo Testamento, es un hombre muy conectado con la profundidad de su psiquis. ¿Por qué? Porque él puede tanto soñar como interpretar los sueños. Es como si fuera un don particular que él tiene. Cuando Mateo dice, José en sueños escuchó que un ángel le dijo, toma a María, porque es un hijo del Espíritu Santo. José sigue con el conflicto porque todavía no entiende, pero al menos tiene una intuición más profunda que le permite vivir con el conflicto. Es decir, le permite al menos tomar una actitud positiva y decir, bueno, no voy a repudiarla en secreto, ¿sí? No voy a hacerle pasar vergüenza, ¿no? No la voy a odiar porque me engañó. Pero acá tenemos el José del Nuevo Testamento, el José del Antiguo Testamento. Cuando menciono estos 3 elementos, José, sueños, y el otro José del Antiguo Testamento, que también era un soñador, los estudiosos de la Biblia encuentran algo que dicen, este es un modo muy particular de contar historias dentro del judaísmo. O sea, dentro del judaísmo hay escuelas de enseñanza para transmitir lo que llamaríamos catequesis. ¿Ya? ¿Cómo se catequiza a los niños? ¿Cómo se enseña? ¿Cómo se cuentan historias de la Biblia? ¿Y cómo se explican para que tenga significado el momento presente? Entonces lo que dicen estos maestros rabinos es que empiezan a discutir con textos bíblicos. Ya, con textos bíblicos dicen, miren, por ejemplo, Moisés es un niño que fue perseguido cuando hubo una persecución, cuando era un bebé.
¿no? Recuerdan que la mamá lo tiene que poner en una canastita y lo echa al agua, ¿no? Entonces, él va a sufrir desde niño. ¿Qué otros personajes han sufrido persecución desde niños? Y ellos empiezan a especular, citando toda la escritura, cada hoja de la Biblia, y empiezan a buscar, y después construyen historias que no tienen fundamento verídico en la historia, sino que son historias para explicar algo, para decir, mira, si un hombre es perseguido desde niño y se salva, es posible que Dios tenga un plan para ese niño. Y ese niño, como ha sido salvado, se va a llamar Salvador. Entonces, aún es para dar nombres y para explicar situaciones. Pero estos son modos que ahora llamaríamos catequéticos para explicar información de la Biblia, no con una validez histórica, sino como recreando la historia, ¿no? Siempre recreándola para distintas situaciones. Entonces, lo que los estudiosos piensan ahora es que el capítulo 1 y 2 de Mateo no es una historia, sino es un modo de contar historias lleno de alusiones. Es decir, cuando se alude a algo, entonces, en el primer recuadro tenemos a José, que está durmiendo. Está con su mochila lista, ¿no? Tiene un paquete de ropa porque tiene que irse, ¿no? Tiene que salir de Belén antes que la gente... tiene que salir de Nazaret antes que la gente vea que la barriga de María crece excesivamente, ¿no? Y un ángel se aparece y le habla en sueños. Entonces, cuando alguien que conoce la Biblia escucha José y sueños, inmediatamente se alude al José del Antiguo Testamento. Cuando llegan estos tres, vamos a decir, astrónomos, buscadores de la verdad, no son ni reyes ni magos, ¿no? La Biblia no dice que eran ni reyes ni magos, dicen que eran unos observadores de estrellas, ¿no? Llegan hasta donde está Herodes en Jerusalén y le dicen, ¿dónde ha nacido el rey? ¿No? ¿Dónde ha nacido el rey? Dice Herodes, yo soy el rey. No, nosotros hemos visto la estrella de otro rey. Entonces, este Herodes, que es un rey perverso, le dice, ¿no? Vamos a consultar con los sacerdotes y los sabios. Los sabios dicen, van a ser en Belén. Y estos sabios se van en busca de Belén, pero el rey perverso les dice, pero cuando ustedes lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Falso. Es más mentiroso que candidato a la presidencia, ¿no? Es decir, está programando, está planificando de qué manera después va a destruir a ese rey que no sabe de dónde ha salido, ¿no? Entonces, esta historia es como el faraón en Egipto, ¿no? Que él dice, mira, este pueblo ha crecido demasiado. Entonces, él envía a todas las matronas, ¿no? A las parteras de Egipto y les dice, cuando una israelita va a dar a luz, ustedes matan al niño, ¿sí? Y las matronas dicen, mira, esto no funciona porque cuando llegamos ya las israelitas han dado a luz, ¿no? Entonces, sobre todo la madre de Moisés, que agarró a su hijo y lo escondió, ¿no? Pero hay un peligro de la vida del niño, tanto como peligraban los niños israelitas en Egipto.
Entonces, la historia que está contando Mateo se va tejiendo a partir de otras historias que están también en la Biblia, y es lo que nosotros llamamos alusiones. El escape de la Sagrada Familia es justamente también una alusión a el tiempo que pasaron los israelitas en el desierto para llegar a la tierra prometida. En este caso es un camino inverso, ¿no? Es un camino desde Israel hacia Egipto. Y Egipto significó para los israelitas también la tierra de salvación, porque los descendientes de Jacob se tuvieron que ir a Egipto para huir de la hambruna. Entonces, Egipto como lugar de salvación también es una alusión a la historia misma del pueblo de Israel. Es una cosa muy sutil, pero tiene que ver. Entonces, acá ya no tenemos no solamente la alusión de José el soñador, de el rey perverso que es Herodes, pero también el faraón que mandaba a matar a los niños, sino también de la palabra Egipto, como tremendamente vinculada a la historia de Israel. ¿Ya? Entonces, cuando uno compara el territorio de Egipto y el poder de Egipto con el territorio de Israel, Israel es una pequeña partícula. Ya todo Israel tiene el tamaño del departamento de Ica. Uno puede recorrer Israel de norte a sur, como quien recorre Ica, que es un departamento grande, ¿no? Pero de todas maneras es una pequeña porción del territorio del Perú, ¿no? Pero Egipto sería como todo el territorio de Brasil, ¿no? Es decir, una cosa gigantesca, ¿no? Entonces, Israel y Egipto, para bien o para mal, sus historias están vinculadas, ¿ya? Y el regreso también de la familia de Egipto, ya cuando el niño Jesús ya está grandecito, vamos a suponer que han pasado algunos años, se fue en brazos, pero regresó caminando, ¿no? Entonces, el periodo en el cual la Sagrada Familia vive en Egipto es también una alusión al retorno, ¿no? Lo que se llama literalmente el éxodo, la salida de Egipto y poder volver a su propia tierra, ¿no? Entonces, otra vez, habitualmente no se discute la veracidad histórica de estos datos. Más bien se supone que es una historia que Mateo ha contado haciendo una serie de temas que aluden a la salvación, que aluden a el modo como Dios tiene todo preparado, ¿sí? Y al modo como algunos hombres, en este caso José, el padre de Jesús, tienen intuiciones, tienen una capacidad que viene de ser definido como el hombre justo, el hombre que respeta a Dios y a los hombres, pero también al hombre que está profundamente conectado con su propia psiquis, es decir, la psiquis que cada uno de nosotros tenemos, llamaríamos el yo profundo o el subconsciente, o mejor, la totalidad de la persona que está despierta y la persona que está dormida, pero que es la misma persona. Y sus intuiciones, lo que la guía es una parte superior de ella que llamaríamos su vida espiritual, ¿no? Para irle poniendo nombres a estas realidades. ¿Ya? Técnicamente ya esta parte es algo muy específico. Se dice que el capítulo 1 y 2 de Mateo es un midrash, y midrash quiere decir explicación. ¿Ya? Explicación con citaciones directas del Antiguo Testamento, ¿ya? Porque hay como frases que han sido tomadas del Antiguo Testamento y que han sido insertadas
en el texto de Mateo, alusiones, cosas que no resultan tan claras o tan obvias, pero aluden, y estos vínculos con los nombres, ¿no? José del Antiguo Testamento, José del Nuevo Testamento. Sueños del Antiguo Testamento, sueños del Nuevo Testamento. La historia de José la podemos completar con el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas le da mucho menos protagonismo a José y le da mucho más protagonismo a María. Eso ustedes lo saben porque los grandes textos de la Anunciación a María, la visitación de María a Isabel, la presentación del niño Jesús en el templo, donde María tiene un rol muy importante, están contados en el Evangelio de Lucas. Lo que nosotros cuando vamos a celebrar o el Adviento o la Navidad, lo que hacemos es poner juntas las dos historias, pero personas como ustedes muy comprometidas y muy interesadas en profundizar su fe, deben saber que son dos fuentes distintas. ¿Ya? En este caso voy a tomar del Evangelio de Lucas otros textos, ¿no? También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, ¿sí?, la cual estaba encinta. Los desposorios equivaldría como lo que antes se llamaba la dada de aros, es decir, comprometida. Algunos piensan, es absurdo que en un censo, es decir, se ha ordenado un censo, toda la gente tiene que regresar al lugar de sus antepasados y José tiene que regresar a Belén porque era el lugar de David, que David era, estamos hablando de 8 siglos antes que José. Entonces, imaginen ustedes si todo el mundo para el censo tuviera que regresar a su casa, es un dato que es muy dudoso, extremadamente dudoso. Es decir, no hay récords, no hay archivos donde se diga los censos en la antigüedad había que regresar al lugar de sus antepasados. Primero porque exactamente con cuáles de los antepasados. A lo mejor uno podría haber sido de Belén, pero el otro podría haber sido de Cafarnaúm. ¿A cuál voy? ¿No? Entonces, esto es como, ¿dónde me voy a vacunar? Bueno, vacúnese en el lugar que tiene más cerca, ¿no? Pero bueno, a un hermano mayor que yo tengo le toca en el Parque de las Leyendas. Bueno, y vive en San Juan del Urigancho. Bueno, el asunto es así. Esto es lo que tenemos en el texto. Y otra vez, desde el enfoque social, donde entra todo lo que significa honor, vergüenza, estar aceptado socialmente o ser rechazado socialmente, los investigadores piensan, en realidad, José, para ocultar el embarazo de María, se va a Belén, ¿no? Se va a Belén para el censo, porque hubiera sido insoportable quedarse en Nazaret. En Nazaret hubiera sido la comidilla, ¿no? Y también la vergüenza que hubiera experimentado el mismo José. Entonces también es como si fuera un escape de una situación muy difícil y ambos se automarginan. Es decir, que salen de Nazaret, que es comprobado por la arqueología, ni siquiera es una aldea, es un caserío, es decir, 4 o 5 casitas, ¿no?, donde mejor nos vamos para detener la ola de chismes, ¿no? Y sobre todo para que yo no me vea forzado
a acusarla y que ella pueda morir, ¿no? Ella está en juego su vida. Cuando pensamos en esta salida de José María de Nazaret, que es su territorio, y si van a Belén, donde en la narración del relato del nacimiento de Jesús, es tan hermoso, ¿no? Ellos buscaban un lugar para que María pudiera dar a luz, pero las puertas se les cerraron. Entonces, otra vez, el pago de la marginalidad. Por ejemplo, cuando llegan a Belén, seguro que no tienen dinero, ni tienen influencias. Porque si tuvieran dinero, seguro que hubieran dicho, sí, tenemos lugar para usted. Y tampoco tienen influencia porque no pueden presentar la carta de recomendación de alguien, ¿no? Por favor, soy hijo o descendiente de David. Ah, sí, por favor, pase, que su esposa dé a luz aquí. No hay nada de eso. El texto bíblico es bien claro de la marginalidad como realidad social de estos individuos. Un hombre que nadie tiene en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pertenece a la situación de Belén. Él puede decir, yo soy descendiente de David. Bueno, muchas gracias. Acá todos somos descendientes de David, pero no por eso te vamos a dar una habitación, ¿sí? Y si hay este rechazo, imagínense ustedes, ven a esta mujer encinta, ya bien avanzada, ¿no? Y no le han abierto ninguna puerta, quiere decir que han experimentado desprecio. Y es el desprecio de ser marginales. Como religioso estoy involucrado en varios proyectos para acoger a los exiliados venezolanos, ¿no? Que como cristianos los recibimos no porque son buenos o malos, los recibimos porque somos cristianos. Es decir, no hacemos una distinción moral de ellos. Pero mucha gente que es peruana, que es aún sus abuelos pueden haber venido a Lima, ¿no? De provincias, miran con desprecio a los recién llegados. ¿Por qué? Porque son marginales y porque ven en ellos peligros, ¿no? Todos estos peligros, todo este alto pago de la marginalidad está presente en la familia de Jesús. Porque la sociedad no tiene en cuenta a las minorías. En realidad no quiere minorías. No quiere oír hablar de minorías. Entonces, arréglense como puedan. No me molesten a mí. Yo tengo bastantes problemas con los que somos de aquí. Bueno, en este proceso siguen los sueños, ¿ya? Es decir, José no solamente tiene un sueño, no tiene varios sueños, ¿no? El sueño que le dice, huye porque Herodes quiere matar al niño, o si no, ya pueden regresar a Nazaret porque ya murió Herodes. Esta es una mesita que tiene el Papa Francisco allá en el Vaticano, en su oficina. Y tiene esta estatua que es muy interesante. Es una estatua de José durmiendo. Durmiendo. Se llama justamente Los sueños de José. Y se dice que el Papa Francisco tiene la costumbre de, cuando tiene un gran conflicto, una cosa pero difícil, ¿no? Por ejemplo, hay unos cardenales que no lo toleran a Francisco. Entonces dice, esto es como tener como una piedra en el zapato, ¿no?
o las cosas que Francisco ha tenido que asumir, ¿no? Ha tenido que asumir muy fuerte los casos de abusos de menores dentro de la iglesia, ¿no? Distintas situaciones, todo lo que él ha expresado en su último viaje a Irak. Él ha ido al corazón del conflicto en Medio Oriente. Entonces, se dice que la costumbre que tiene Francisco es que coloca en un papelito, escribe algo que es muy difícil y lo coloca debajo de la estatua de San José durmiendo. ¿Por qué un hombre puede ser más poderoso durmiendo que despierto? Es decir, ¿qué cosa tiene un hombre que en el relato bíblico está conectado con Dios en sus sueños? Da la impresión que es una persona cuyo subconsciente es más valioso que su consciente, ¿no? Y su subconsciente le ordena qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Acepta a María, o toma al niño y escapa a Egipto, o regresa de Egipto, ¿no? Para mí es un misterio. A mí me encanta la psicología y estudiar y profundizar a José desde ese punto de vista es algo para mí fascinante, ¿no? Pero desde el punto de vista de la devoción católica, Francisco representa muy bien, ¿no? Francisco ha dicho, y justamente por eso escribió este documento, que es lo que va a inspirarnos este año. Nosotros con la pandemia, etcétera, no le hemos dado mucha importancia, pero me alegra que la parroquia de ustedes le va a dar importancia, que ojalá que otras personas con mucha más autoridad que yo puedan profundizar en la encíclica. No es una encíclica, es un documento de la Iglesia sobre José, y celebrar también todo el año de José. Bueno, la familia de Nazaret como inmigrantes, ¿ya? Voy a fijarme en la hora para no pasarme, porque yo soy bien charleta y me paso. Es 9:20 y el padre Dionisio me dijo hasta las 9:30, pero me gustaría también escuchar a ustedes. Ya, entonces voy a terminar con esto. La familia de Nazaret como inmigrantes, ¿ya? Es decir, como los que nosotros podríamos ver en cualquier calle de Lima, gente que vino de provincias. También en los últimos años, al menos 2 millones de venezolanos vinieron al Perú, algunos se quedaron, algunos querían seguir hacia Chile, Argentina, Brasil, pero muchos de ellos se han quedado y ahora ya son parte de la, vamos a decir, de la ciudad, ¿no? Entonces, unos puntos para explicar esto. La familia de Nazaret, con José a la cabeza, eran galileos, ¿ya? Ellos eran del norte. Y en Israel, los del norte y los galileos se reconocían por su acento. ¿Cómo sabemos esto? En el mismo evangelio, Pedro, que es galileo, cuando está en la noche que han tomado preso a Jesús, la sierva del sumo sacerdote dice, este también es uno de ellos y no lo han apresado, ¿no? Porque miren que habla como galileo. Entonces, es gente que tiene un acento fuerte y es un acento que es posible que es visto por los no marginales, los que están en el centro de poder, con cierto desprecio, ¿ya? Yo les cuento algo de mi familia. Mi familia por parte de padre es de Ayacucho y mi padre sabía quechua y tenía cierto acento de Ayacucho, aunque vivió siempre en Lima. Pero cuando nosotros le decíamos, papá, dinos algo en quechua, él decía, no, yo no quiero que ustedes tengan el acento de la sierra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él sabe que después de eso tiene un costo, ¿no?
acceso a la educación, ventajas sociales, ser considerado de la capital, ¿no? Esta marginalidad es profundizada porque fueron perseguidos. Y ahí les tocó vivir una segunda marginación. Eran hebreos en Egipto. Donde también la gente en Egipto hubiera dicho, estos son hebreos, son judíos. No tienen derecho a estar acá en esta plaza. Esto es para nosotros, para los egipcios. Cargaban con un conflicto que no podían compartir, ni siquiera podían ponerle nombre. Es decir que el niño es hijo del Espíritu Santo hubiera sido una blasfemia. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Que su hijo fue fertilizado por el Espíritu Santo. Fecundado por el Espíritu Santo. Entonces, todo eso eran blasfemias. Es decir, son cosas que serían objeto de burla. Pero no podemos decir mucho de José, pero sí podemos suponer muchas cosas de la situación social que él tuvo que vivir. ¿Sí? Cuando volvieron, padecieron alguna forma de estigma social. ¿Por qué? Porque habían vuelto. Y si alguien vuelve a su pueblo, pobre, con una mano atrás y otra adelante, ¿sí? La gente hubiera dicho, pero bueno, ¿para qué se fueron? Y mira, al final han terminado regresando, ¿no? Es decir, otra vez marginados por sus propios paisanos, ¿sí? Y para recuperarse, ¿no? Es decir, por ejemplo, si alguien regresa a su lugar, tú tienes que esforzarte más, tienes que trabajar más duro para poder más o menos volver a tener tu casita, ¿no? Es decir, volver a hacer una instalación con un pocito de agua. Entonces tienes que trabajar más, tienes que esforzarte más, ¿no? Entonces, otra vez, el costo de la marginación. Entonces, esta es una buena ilustración, ¿no? Como de José, María y el niño, como estos migrantes que están llegando a Estados Unidos, ¿no? Que no tienen nada, ¿no? Que no tienen nada, pero corren el riesgo. Dice, tenemos que salvar nuestra vida porque en Honduras, en El Salvador, somos perseguidos, ¿no? O si no nos matan los maras, nos matan los militares, ¿no? Entonces, vamos a llegar como sea. Es la imagen más cercana de lo que podríamos tener de los padecimientos de la familia, la marginación, y la imagen de José como el hombre que tiene la capacidad de escuchar a Dios y poder actuar en consecuencia, ¿ya? Bueno, yo me voy a quedar allí, ¿ya? Me voy a quedar allí. Todo esto lo guardamos para el futuro, ¿ya? Pero ahora me gustaría, aunque sea los pocos minutos que nos quedan, si ustedes quieren hacer una pregunta, algo, o tal vez podemos unificar varias preguntas y seguramente algunas cosas para aclarar, ¿no? Entonces, si ustedes tienen algún punto para aclarar, con mucho gusto, y si no sé, yo les digo, bueno, voy a estudiarlo y gracias por la pregunta, pero ojalá que podamos conversar, ¿no? Y también yo pueda conocerlos a ustedes, ¿sí? Pero lo que necesitamos es que el padre Dionisio les active los micrófonos, ¿no? Hermano, ¿me escucha? Sí, sí. Perfecto. Nosotros estuvimos en una visita al Medio Oriente y en Egipto decían de que José y María, con el niño, demoraron 3 años en llegar a Egipto y 3 años de regreso. O sea, fueron 6 años que ellos tuvieron que pasar viajando. Y muestran muchas etapas donde ellos se quedaban algún tiempo para poder
trabajar y comer, ¿no? Y José tenía que trabajar para darles de comer a ellos. Lamentablemente yo no sé si eso es correcto o no, pero eso es lo que la información que nos dieron a través de los guías, ¿no? Sí, sí. Y a veces hay que tomar la información de los guías con pinza, ¿no? Porque ellos como guías también quieren mantener entretenido al grupo. Yo lo que en concreto, lo que puedo decirles es esto. Todo el territorio de Israel, entonces cuando se dice que ellos eran de Nazaret y tuvieron que llegar hasta Belén, no sé, seguramente ustedes hicieron, ¿no? Ese recorrido en autobús. Sí. No es más de 1 hora, es muy corto. Sí. ¿No? Es muy corto. Entonces, y eso prácticamente es la mitad del territorio de Israel. Obviamente para Egipto es mucho más prolongado, pero yo lo de los 3 años, yo tendría ciertas dudas porque sí a caravanas, ¿no? Con camellos, con bien provistos, etcétera, de comercio, yo dudo que demoraría 3 años. Pero sí, seguramente 1 año, porque ellos también van controlando las estaciones del año, en qué momento va a haber menos tormentas de arena, en fin, una serie de cosas. Pero la observación es buena en cuanto a lo que significa para migrantes que tienen que hacer el viaje de ida y el viaje de regreso, lo que significó después en esfuerzo económico para poder recuperarse. Y cuando, ustedes saben, si han tenido un familiar en Estados Unidos o en Brasil o en Italia de emigrante, todas esas personas dicen, mira, los primeros años nos hemos tenido que romper el lomo, ¿no? Hemos tenido que aceptar trabajos de todo tipo para poder salir adelante, ¿no? Hay médicos venezolanos que están vendiendo vitamina C, ¿no? Entonces dice, caramba, para lo que he terminado, ¿no? Pero esa es la situación del emigrante. Entonces, yo diría que no tenemos que suponer menos que ese ejemplo que puso el guía, ¿no? De que después tuvieron que esforzarse mucho, ¿no? Tuvieron que esforzarse mucho y ese es otra vez, socialmente se dice el costo de la marginación. El costo de la marginación es que tienes que empezar de nuevo, tienes que tener una cantidad de cosas. Si tenía José algunos instrumentos, supongamos, algunas herramientas que pudo llevar, hasta hay que venderlas, ¿no? Dice, bueno, pues voy a vender el martillo, el cepillo, etcétera, para poder darle de comer a María. Entonces, y alimentar al niño. Pero todo eso está detrás, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es que esta imagen dulzona de altar, de estampita de primera comunión, sea contrastada con la realidad, no para desenaltecer a la Sagrada Familia, sino para amarla y comprenderla mejor en su contexto, ¿no? Y que nosotros no deberíamos estar excluidos de toda esa realidad que llamamos mundo complejo, sociedad complejísima en la cual nos toca vivir. Ellos han vivido igual. Sí, sí, gracias, Max. Sí. Y solamente para complementar, me dio mucha pena de que, por ejemplo, ahora Belén no pertenece a Israel, ¿no? Pertenece a Palestina. Y era un problema pasar ahí. Pero bueno, es un comentario nada más sobre eso. Gracias. Correcto, sí, correcto. Un comentario, cuando yo salí de Israel, yo estudié en Israel un semestre, porque mi instituto tiene sede en Roma y sede en Jerusalén. Entonces me preguntaron, ¿usted estuvo en Belén? ¿No? Entonces, sí dije, estuve en Belén, justamente estuve para la Navidad en Belén y visitó algún otro lugar. Entonces yo le mencioné algunas aldeas árabes. Entonces, en ese momento, las autoridades de Israel me trataron muy duro, ¿sí? Porque me pusieron bajo sospecha, como yo
soy indígena americano, dices, a lo mejor este es un terrorista de Sendero Luminoso, algo así, que ha venido a colaborar con el movimiento palestino, pero me trataron muy mal, de un modo muy rudo, sí, pero efectivamente en Belén viven musulmanes y poquísimos católicos, poquísimos cristianos. Sí, es un territorio muy conflictivo. Sí. El príncipe de la paz nació en un lugar que no conoce la paz. Sí, sí. Exacto. Gracias, Max. Regina, por favor, sí. Ahora sí creo, ya puedo hablar. Bien, muchas gracias por su presentación muy instructiva. Quería preguntarle si es que hay algún otro personaje en la Biblia que se vincule con los sueños. Ha hecho una comparación de José del Antiguo Testamento que tenía estos sueños y que además con mucha sabiduría los interpretaba, ¿no? O sea, ahí creo que la sabiduría interpretativa de José lo ayudó a salir adelante frente a las adversidades que se le presentaron en la vida. Y por otro lado, más bien, José de la Sagrada Familia, el Nuevo Testamento, en sus sueños, más bien eran sueños de instrucción, ¿no? Eran sueños donde recibía una indicación para tomar acción, ¿no? Entonces, me preguntaba por ese vínculo que usted ha presentado, si es que también no hay otros personajes que tengan esta relación con los sueños. Y por otro lado, me llamó mucho la atención esta imagen donde pone a dos inmigrantes haciendo un símil con la Sagrada Familia, lo cual además no solamente me parece que transmite este sentido que usted quiere transmitir de realidad de esa familia, sino creo que es una forma también de sensibilizarnos. Por lo menos personalmente me he quedado sensibilizada justamente para... en el sentido de los inmigrantes venezolanos que están llegando y que han llegado a nuestro país. Me parece bien importante. Gracias. Gracias a ti. Entonces ya me ayudaron. Acá alguien salió en mi ayuda y me pusieron Daniel. Entonces el profeta Daniel también es otro intérprete de sueños. No sé si recuerdan, hay un personaje que es este gran emperador que es Nabucodonosor. Entonces, Nabucodonosor sueña con una estatua que tenía la cabeza de oro, el cuerpo de bronce y los pies de barro. Entonces, él está preocupado. Entonces, Daniel interpreta ese sueño y le dice, mira, en realidad estas son las etapas que va a pasar tu reino, ¿no? Entonces, el mundo antiguo favorecía mucho la interpretación de sueños. Había nigromantes, había personas que tenían esta conexión. Y no mucho en Israel, pero sí en Grecia seguro, ¿no? Los sueños, el significado de los sueños de los grandes reyes o de los emperadores en Roma, había toda una organización, diríamos, en torno a ellos, porque ellos no conocían el concepto de subconsciente, ¿no? No conocían el concepto de subconsciente colectivo, que después con Freud y con Jung hemos podido captar que tiene un efecto, ¿no? Supongamos, Jung estudió los sueños de personas alemanas antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y él identificó, decía, mira, el subconsciente les estaba gritando que venía una etapa de tremenda violencia sobre su pueblo. Pero obviamente nadie podía hilvanar todas las páginas de esta situación. Yo lo que podría decir es, en la Biblia el principal es los dos Josés. José en el Antiguo Testamento, José en el Nuevo Testamento. Y ninguno de ellos es tan claro. Es posible que también esto ha sido apagado, porque la Biblia trata de desautorizar la intuición individual para favorecer a lo que podrían haber dicho los sacerdotes, el sumo sacerdote, como una gran, vamos a decir, autoridad
en cosas espirituales. Entonces, dentro de la Biblia también habría modos por los cuales se ha tratado de silenciar esta riqueza interior, individual, ¿no? De algunos personajes, para dar mucha más autoridad diríamos, a los canales oficiales de conocimiento y de comprensión, ¿no? Es como si alguien diría, lo institucional fue ocultando el desarrollo de dones individuales. En los profetas hay algunas intuiciones de ese tipo, ¿ya? Cuando ellos dicen, yo vi, exactamente qué vio, ¿no? Entonces, por ejemplo, Isaías dice, yo estaba en el templo y vi el borde del manto de Dios, ¿no? Y escuché una voz. Exactamente eso ocurría en un sueño, ocurría en una visión, o lo que nosotros llamamos visión, fueron sueños. No tenemos un modo de distinguir, ¿no? Actualmente nosotros podríamos decir, no, bueno, esto es un sueño, ¿no? No corresponde a la realidad, ¿no? Y los sueños son, es decir, también con el desprecio que la modernidad tiene de los sueños, es decir, es algo iluso, es un modo de engañarse, ¿no? Pero en la Biblia tenemos a lo mejor un lenguaje menos científico, pero que conecta profundamente con niveles del ser humano, donde radica, vamos a decir, la certidumbre de cosas que son mayores de lo que la ciencia podría explicar, sin querer entrar en contradicción entre lo científico y lo espiritual, ¿no? Porque creo que hay que escuchar a los científicos también, pero el asunto es que complicado, con lenguajes muy primitivos, poder expresar situaciones de este tipo. Y lo que menciona Francisco en el documento sobre José es un hombre que el hombre dormido es más valioso que el despierto. Eso es una frase de Francisco, ¿no? Es como si está mejor conectado cuando él está durmiendo, y cuando se despierta dice, ya está, ya tengo la solución, ¿no? Ya tengo la solución. Bien, gracias. Sí, don Víctor está con la mano levantada, sí. Dos aspectos estaba, en otras oportunidades lo he pensado también, el viaje de José y María hacia Egipto y su estadía hacia Egipto. Es como si nos fuéramos nosotros viaje a otro país, como lo menciona, necesitas algo de dinero para viajar y cómo defenderte para sobrevivir en el lugar que llegas. Debe haberle ayudado bastante lo que le dejaron los Reyes Magos, porque le dejaron mirra e incienso que tenía un valor alto en el mercado, y oro. Eso debe haberle servido en el viaje. Y la estadía, él era un carpintero, le decimos, pero él debe haber sido más que un carpintero, José, debe haber sido un ebanista. Y para esa época era de mucha demanda, porque mucho se usaba la madera, y entonces ha tenido habilidades para poder soportar adecuadamente su permanencia, ¿no? Sí, sí, Víctor. La palabra específica es, si ustedes quieren indagar después, cuando se dice, este no es el hijo del carpintero, entonces la palabra técnica es justamente teknon en griego. El evangelio lo tenemos en griego, es la palabra teknon. Y más que un carpintero, es una persona que cubre una gama de necesidades de solución en un hogar, ¿ya? Por ejemplo, si una puerta se queda trancada y hay que arreglar los goznes de la puerta, las bisagras, ¿no? Cómo se tranca una puerta, cómo se arregla una cerradura, que existían cerraduras ya en esa época muy primarias, pero también reforzar un techo, ¿no? Por ejemplo, poner las vigas y después poner las vigas menores, la viga mayor, las vigas menores, todas son habilidades, acomodar las tejas
o acomodar paja, en fin, una serie de cuestiones técnicas en torno a las situaciones del hogar. No es, la traducción ya nos hemos acostumbrado carpintero, porque suponemos que también incluía lijar un tablón. Un tablón que está recién cortado de un árbol, hay que lijarlo, pulirlo, en fin, una serie de cosas. Y el mundo de la carpintería estaba muy desarrollado en Egipto. En Egipto hay diseños, no sé si ustedes conocen ya en la modernidad el estilo imperio, que es una pata muy fina con una curva, ¿no? Que después Napoleón puso de moda, por eso se llama estilo imperio. ¿No? Son muebles muy sobrios, pero están basados en diseños que los arqueólogos franceses encontraron en las tumbas egipcias. Entonces, si ustedes ven en un jeroglífico egipcio, un trono del faraón o la silla donde está sentada la esposa del faraón, son muy finos, son exquisiteces. Y son, lo que tenemos actualmente es el trono de Tutankamón, con incrustaciones de marfil. Entonces, lo que usted llama un ebanista es el que podría haber hecho esta madera con incrustaciones de piedras duras o de marfil. Y en la Biblia se dice al menos una vez, se dice, ay de ustedes que duermen en camas de marfil. Y los arqueólogos dicen, bueno, no es que la cama era de marfil, de hecha con 4 patas de cuernos de elefante. No, perdón, ¿cómo se llaman? Los colmillos de elefante, sino que el mueble estaba incrustado con marfil, ¿no? Pero es una referencia de la finura de los muebles, ¿no? Que habría cosas exquisitas, tipo Canziani o tipo, no sé, cualquier mueblería de ese tipo. Hay un dato muy importante ahora. Nazaret está al lado de una gran ciudad romana que se llama Séforis. Fue construida por uno de los hijos de Herodes el Grande. Y es posible que tanto José como Jesús tuvieran que trabajar en esa ciudad. Es una ciudad que actualmente está excavada, tiene anfiteatro, tiene calles con columnas enormes. A lo mejor Don Max en ese viaje, ¿no? Si visitaron Séforis, es muy cerca de Nazaret y tiene pisos con mosaicos. Y seguramente necesitó una cantidad enorme de mano de obra, picapedreros, canteros, personas que podían cortar piedras en ángulos, porque hay tal cantidad de construcciones de piedra que se saca el cálculo y se dice, mira, esto movilizó miles de hombres. Entonces, no podría extrañarnos que José, el tecnón, con su hijo de aprendiz, trabajaron en esa construcción que movilizó, vamos a decir, en una ciudad como cuando se construyó acá en el Perú la Vía Express, en Lima la Vía Express, ¿no? O la cantidad de trabajadores que se requiere para la línea 2, 3 y 4 del metro, ¿no? Moviliza miles de obreros. Entonces, Séforis se construyó en la época en que Jesús era un niño y un adolescente. Entonces, seguramente tuvo que trabajar con esta gran masa de obreros. ¿Sí? Pero es una ciudad toda romana, ¿no? Con anfiteatro, avenidas grandes con columnas, y fue destruida en un terremoto. Sí. Bien, Víctor, sí. Bueno, aquí estamos. Padre Dionisio, nos hemos pasado 15 minutos. Yo creo que sí, está bien, se justifica muy bien. Yo no sé si nos pasamos unos minutos más, ¿qué dicen los hermanos? O ya paramos aquí. Bueno, yo tenía más o menos una especie de comentario
de José, el rol que cumplió José, digamos, como padre adoptivo de Jesús. En esos 30 años, ¿no? Que dice el dato bíblico, Jesús comenzó su misión a los 30 años, pero esos 30 años casi de vida oculta, ¿no? En Nazaret con su madre María y con su padre adoptivo José. Digamos, qué rol, o cómo fue la influencia. Bueno, esto es un poco para especular porque no tenemos esas referencias, pero es decir, ese Jesús humano que, digamos, que evidencia toda una sabiduría, ¿no? Un conocimiento de las escrituras, un conocimiento hasta de la agricultura, ¿no? Del campo, esa capacidad para observar, para elaborar las parábolas, etcétera, ¿no? Conocer la familia también, ¿no? Imagino que José ahí jugó un papel preponderante, digamos, como padre, ¿no? Influenciando positivamente en el bebé Jesús, en el adolescente Jesús y en el joven Jesús, ¿no? Y de ahí, pues, claro, y también en la parte teológica, ¿no? José, claro, desde los sueños se puede, digamos, interpretar que es un hombre obediente a la palabra de Dios, un hombre comprometido con el proyecto salvador de Dios, que colabora decisivamente en el caso de Mateo, ¿no? Como lo presenta Mateo, y así, en paralelo con María, en el caso de Lucas, ¿no? María comprometida con el proyecto salvífico de Dios, como que van iguales, ¿no? Y entonces, la espiritualidad que José pasó también a Jesús. Entonces, es interesante, ¿no? Especular a partir de estos datos sociológicos también, ¿no? Sí, la influencia de José como padre adoptivo, ¿no? Y de ahí sacar luces también para decir cómo deben vivir la paternidad los papás ahora, ¿no? Pero también la familia en general, ¿no? Que por algo mañana, pues, en la fiesta de San José, ¿no? Se inaugura el año de la familia, ¿no? Hasta la Semana Santa aquí en Lima va a ser centrada más en la familia que en los templos. ¿Sí? Bueno, más un comentario, ¿no? Sí, sí, sí. No, gracias, Dionisio. Muy acertado porque los que trabajamos en educación cada vez valoramos más la integridad del padre, ¿no? En particular en los varones, ¿no? Si uno ve un chico que en el colegio es, pero bien, no solo problemático por su conducta, sino también por lo que él mismo trae de su desarticulación de una figura masculina en el hogar, el sentido de autoridad, el sentido de respeto, el sentido de comunicación, ¿no? Cada vez es más valorado en la educación, ¿no? Y también es más valorado en desarrollo humano. Entonces, ahora hay talleres para profundizar la relación con nuestro propio padre y lo que hemos aprendido de él. Y esto es muy importante en los varones, ¿no? Se dice, los varones primero quieren al padre porque es grande, lo defiende, etcétera, pero después lo empiezan a odiar y después cuando ya el padre va a morir, ahí recién valoran lo que significa haber tenido un padre, porque ahora les toca a ellos mismos ser padres. Entonces, el ciclo en el desarrollo humano de lo que significa el significado del padre es una cosa que ahora es inapreciable, ¿no? Es valiosísimo. Es un tesoro haber contado con una figura de padre que te va a dar la solidez necesaria para que tú camines el resto de tu vida, porque tuviste un padre estable en la definición de un hombre justo, lo que dice Mateo. José, que era un hombre justo, y esta justicia explicada como justicia a los hombres y justicia ante Dios, ¿no? Es decir, yo aprendí, podemos decir, ¿no? Idealmente, como ser humano, yo aprendo de mi padre los valores, la honestidad, la decencia, es decir, todas las cosas fundamentales las aprendo básicamente el varón del padre,
¿no? Entonces, es muy triste, ¿no? Cuando, por ejemplo, un hijo de una madre soltera nunca conoció al padre. Todo el resto de su vida tiene un vacío allí. Un vacío, ojalá lo puede llenar un abuelo, lo puede llenar un tío, pero nunca de la misma manera que el padre. Entonces ahora en talleres de masculinidad y de paternidad se anima a los padres, por favor, a los hombres, varones, más o menos de 30, 40 años, díganle a sus padres cuánto los quieren y los admiran, porque después cuando están muertos ustedes no van a poder hacerlo, van a sentir que no han podido cumplir un rol en su vida, ¿no? Entonces todo eso trasladado a la imagen de Jesús, la integridad de Jesús, ¿no? El hombre que dice, no, esto es intolerable, que haya mercaderes en el templo, dentro del templo, haciendo negocio de lo religioso, esto es imperdonable. Cualquier psicólogo dice, eso se aprende de niño, eso se aprende con una imagen del Padre muy sólida, una imagen del Padre bien compacta, ¿no? Como los padres que nos han enseñado cosas que no nos podemos quitar de encima, ¿no? Es decir, hay gente que agarra un papel y lo tira por la ventana del ómnibus, no le importa nada, pero otros decimos, yo no puedo hacer eso, porque yo de niño, mi papá estaba ahí al lado, estaba ordenando mi conducta y no es que me ha traumado, pero al menos aprendí cosas esenciales de la vida. Yo miro a Jesús y yo digo, de tal palo, tal astilla, ¿no? Es decir, Jesús tiene que haber salido de un tronco tan sólido y tan coherente y consistente con lo que se define como un hombre justo, ¿no? Pero sí, correcto. Es decir, ahí solamente podemos especular, pero lo que menciona, por ejemplo, Dionisio, ese interés múltiple que tiene Jesús entre las cosas del campo, las cosas de los negocios, porque también da muchos ejemplos de negocio, ¿no? Un hombre tenía tanto dinero y lo puso en interés, en fin, por el negocio, por el mundo agrícola, pocas cosas del mundo técnico, no tenemos ninguna imagen, pero sí tenemos imagen de la mujer que está hilando, o la mujer que prepara pan, y del hombre que siembra o del pastor que busca la oveja perdida. Entonces, esa gama de imágenes que está en la imaginación de Jesús para explicar el reino, cualquier psicopedagogo diría, eso se forma porque de niño tiene esa capacidad múltiple de que sus neuronas capten una cantidad de esferas de conocimiento y que pueda valorarlas todas, ¿no? Pero también con mucha poesía, y la poesía también se aprende en la infancia, ¿no? Con las rimas, con las canciones. Entonces, cuando Jesús dice, miren, no se preocupen cómo van a vestir, porque los lirios del campo ni hilan ni tejen, y ninguno se ha vestido como ellos, ni siquiera Salomón con todo su esplendor. Eso es poesía. Y eso sale de la boca del hombre de Nazaret, y eso lo tiene que haber aprendido como un don de observación, y ese don de observación viene de la educación temprana, ¿no? Cuando el niño se dice, bueno, vamos a hacerle ejercicios de atención. Ahora en los kinders, en la educación se usa eso, pero básicamente son los padres que van guiando tu atención a cosas, ¿no? Papi, ¿qué estás haciendo? Estoy plantando una plantita. ¿Y cómo se pone la semilla? ¿No? Entonces ahí Jesús, que probablemente no era agricultor, aprendió cosas de la agricultura. Pero qué lindo, ¿no? A pensar en la familia de Nazaret en la víspera de la fiesta, ¿no? Para valorar mucho lo que ustedes tienen en casa, ¿no? Y en familia, sí. Sí. Muy bien, pues. Muy bien. Podríamos seguir toda la noche hablando de José, pero muchas gracias, hermano Hugo.
Encantado. Nos has ilustrado enormemente y bueno, nos has encantado y presentándonos la figura de José, pues de una manera, digamos, bíblica, sociológica y cultural que es tan importante comprender, ¿no? Muchas gracias Muy una bien. vez más y ojalá que nos puedas acompañar en otra oportunidad. Con mucho gusto y buena fiesta mañana. Sí. Gracias, hermano Hugo, y muchas gracias a todos los hermanos que han participado en esta charla. Muchas gracias, padre. Buenas noches. Gracias, padre. Gracias. Muy buenas noches. Gracias, padre. Buenas Gracias, hermano. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, Lisa. Buenas noches. Adiós. Buenas noches, padre. Buenas noches, Buenas Dionisio. noches. Buenas noches. Muchas gracias. Dionisio, nos vemos. noches, Gracias, padre. padre. Que Dios les acompañe. Adiós. Gracias, Padre. Gracias. Muy bien. Bendiciones a Buenas todos. noches. Bye, bye. Gracias. Ah. Chao. El sábado. El sábado.